aquí y de compartir un momento delante de la presencia del Señor, en el cual Dios quiere hablarnos en esta preciosa tarde. Saben que si nosotros miramos la palabra vamos a encontrar que el deseo de Dios, hermanos, que nuestra vida se pueda moldar a su Hijo, hermano, a Jesús. Somos nosotros los que debemos desear nuestra vida, porque Él es nuestro modelo a seguir, hermano. ¿Cuánto lo creen, hermano? Que Él es nuestro ejemplo y nuestro modelo. Por lo tanto, Jesús tuvo una forma de ser, un carácter, bendito Dios, una formación, la cual provenía de Dios y por lo tanto se nos fue mostrada a todos nosotros, porque la palabra nos cómo fue su andar, su actuar, estando aquí en la tierra. Por eso hay una palabra muy conocida, hermano, y este mensaje tiene como título orar sin cesar. ¿Amén? ¿Cuánto ha leído esa palabra? A esa palabra, a lo que fue Jesús. Si algún día nosotros queremos entender qué es orar sin cesar, yo le invito a que usted lea los evangelios, los 4, ¿amén, hermano? Y ahí va a encontrar, hermano, cómo en todas diferentes tipos de situaciones, hermano, Jesús oraba. Jesús oraba, hermano. Existe, hermano, mientras si entendemos que hay que orar, quiere decir que siempre existe un motivo para orar. Siempre hay un motivo para orar. Siempre hay, si hay situaciones, porque hay un motivo para orar. Si hay pruebas, hay un motivo para orar. Si hay algo que hacer, hay un motivo para orar. Si hay alguna sanidad que queramos nosotros, hay un motivo para orar, tanto físico, espiritual, materialmente, hermano. Tenemos el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Por eso vamos a mirar en esta noche, hermano, para que nosotros miremos, hermano, porque en una parte Jesús dijo, ejemplo lo es dado, dijo Él. Él es nuestro ejemplo a seguir y para poder ir entendiendo, porque sabe que nosotros nos están enseñando en el curso que estamos haciendo, es llegar a tener, hermano, debemos tener ese carácter, formar nuestro carácter. Y dice que Jesús tenía algo, hermano, era manso y humilde de corazón, dice la palabra. Y esa mansedumbre y esa humildad que predominaba en su vida, hermano, le hacía que se acerque al Padre. Y no solamente eso, Él tenía una continua comunión con el Padre. Y no solamente eso, Él tenía respuesta del Padre, que es lo más importante. Y decía, hermano, nosotros no solamente tenemos que orar por orar, sino que realmente desear que exista una respuesta dentro de nuestra vida. Y si en algún momento, hermano, la respuesta no viene, es bueno examinar nosotros mismos, preguntar al Señor si Él es el Dios de toda respuesta a nuestra vida, preguntarle cuáles son las cosas que quizás, Señor, me faltan en mi vida, en mi corazón, cuáles son las áreas que quizás me falta moldear, Señor, quizás es esto, quizás es orgullo, soberbia, porque son cosas que se manifiestan muchas veces en nuestra vida, en nuestro corazón, y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero que a veces sí nos damos cuenta y a veces no nos damos cuenta. Pero mirando a la luz de las palabras, hermano, si nosotros queremos trabajar en esas áreas, lo vamos a encontrar a Jesús hablándonos siempre a nuestra vida, hermano. Por eso hoy, que es de oración, hermano, vamos a mirar un poco cómo era la vida de Jesús en tanto a la oración. Amén. Vamos a leer, hermano, en Mateo. Vamos a comenzar leyendo desde ahí. Mateo capítulo, por el Jesús, bendito Dios, bendito Dios. Mateo capítulo 14, versículo 22, hermano. Tiene como título Jesús camina sobre el mar. Todos habremos leído esa historia, pero lo que estaba haciendo Jesús no acontecía porque sí, no, hermano, sino que todo era producto de la oración. Todo lo que Jesús hizo, hermano, era producto de algún momento Él presentar una oración al Padre. Bendito, nada ocurría porque sí, no, hermano. Por eso en este ejemplo es bueno mirar, porque nos va a enseñar algo a nuestra vida. Amén. Amén. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Quiere decir, hermano, que hay momentos en el cual nosotros debamos orar, hermano, y lo tenemos que hacer solo. Solo. Es decir, a veces nos va a tocar orar quizás
que después lo vamos a mirar más adelante. Pero Dios desea, hermano, el ejemplo como Jesús en nuestra vida es que nosotros también tenemos que cultivar un momento de intimidad con el Señor solos. Si Jesús lo hacía, nosotros también tenemos que hacerlo. Quiere decir, hermano, que no basta solamente venir a orar, quizá a la siesta, a la mañana, a los diferentes horarios, sino que Dios también quiere que oremos solos. Si Jesús lo hacía, nosotros también lo vamos a tener que hacer, hermano, porque era nuestro ejemplo. Lo acabamos de decir recién. Dijimos, Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces va a haber un momento en el cual nosotros dentro del día, hermano, vamos a tener que apartarnos, a orar solo con Él, porque así dice la palabra. Se apartó, dice, y estaba allí solo. Si no, esta palabra no iba a estar escrita, y dice la Biblia que se apartó para orar, dice la palabra. Entonces, miremos eso, hermano, y marquémoslo en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con Él? ¿Cuánto tiempo usted pasa a solas con Él? Porque Él es más allá, hablamos, hermano, que cualquier actividad, que cualquier responsabilidad que quizás yo tenga en la iglesia. Yo puedo cumplir muy bien mis responsabilidades en la iglesia, como predicador, como persona que estoy quizá encargado de un momento de oración, quizá alguna actividad en la escuelita, quizá alguna actividad en una parte de mi vida que estoy haciendo un servicio a Dios. Está bien, pero Dios también quiere que pasemos tiempo a solas con Él, porque podemos pasar mayor tiempo quizás con el servicio que estamos haciendo a Dios. Por ahí puede ser trabajando en la escuelita, nos abocamos ciertos horarios, estamos metidos, a veces sacamos la cuenta y decimos, qué tremendo, me pasé en todo este día 6 horas sirviendo al Señor. Y la pregunta es, de las 6 horas, ¿cuántas horas pasamos a solas con Él? Porque es lo más importante, hermano. Es lo más importante. Dios quiere eso. Porque si no, Jesús no lo hubiese hecho. Si Jesús podría haberlo hecho todo sin pasar a solas con el Padre, esta palabra no estaría escrita, hermano. Si Él le pudiese haber hecho todo esto sin estar a solas con el Padre, esta palabra, como decíamos, no estaría escrita. Pero es necesario, hermano, porque por ahí pasamos capaz mucho tiempo metido en el servicio, muchas cosas, pero no pasamos tiempo con Él a solas. Debemos dejar un momento y debemos ser nosotros los que debemos crear ese momento, hermano. Cada uno de nosotros sabemos el horario de nuestra vida, cada uno sabemos las cosas que hacemos, tanto cosas personales de nuestra vida, como también cosas que están abocadas al servicio a Dios, porque la mayoría de acá es una iglesia, mi hermano, donde casi la mayoría estamos todos metidos en alguna actividad para el Señor, pero que esa actividad, hermano, nunca va a suplantar nuestro momento de soledad con Él. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Mi vida no se puede mantener solamente delante de la presencia del Señor por esa actividad que estoy desarrollando. Si yo estoy, mi vida espiritual solamente se está sosteniendo porque ya soy maestra de escuelita, o porque estoy metido quizás en la oración en un horario, o quizás estoy en otra actividad. Si mi vida depende de eso, hermano, estoy cometiendo un grave error, porque Jesús se apartaba solo a orar. Entonces ahí debe haber momentos en soledad en nuestra vida con Él. Ahí Él nos va a hablar, hermano. ¿Cuánto lo creen, hermano? Ahí Él nos va a hablar. Creemos que Jesús, hermano, presentaba ahí su vida delante del Padre. Y el Padre muchas veces habló. ¿Sabe que una vez donde Jesús oró y dijo, glorifícate sobre mi vida, le dijo, y dice que vino una voz del cielo. Y los hombres decían que era como un trueno. Bendito Dios, quiere decir, Dios le daba respuesta y hablaba. Creemos que nosotros también Dios puede hacer en nuestra vida. ¿Cuántos van a tomar este ejemplo en su vida, en su corazón, hermano? Que si quizás lo estaba haciendo y estaba suplantando este momento por solamente actividades dentro de la iglesia, estábamos haciendo mal. Bendito Dios, porque nos podemos llenar de muchas actividades y no pasar tiempo con Él. Y lo más importante es pasar tiempo con Él. Porque las actividades no nos salvan, hermano. Bendito Dios, sino que es tener esa comunión con Él, que Él sepa que yo soy su hijo y Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Rey, que yo pueda hablar de lo que necesito del Espíritu Santo dentro de mi vida, porque Él dice que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Así que desde este día, en esta noche, usted puede decir, voy a pasar momentos a solas con Él. Porque a veces pasamos tiempo, no está mal, hermano, entre hermanos, pero hay un momento que nosotros tenemos que pasarnos a solas con Él. Dejar todo aquello que hacemos, desconectarnos de todo y ir a hablar con Él. Llegar a ese momento y presentar ahí, bendito Dios, lo que a nuestra vida nos está pasando.
Porque a veces cuando nosotros solamente hablamos de nuestra actividad o nos toca hacer una actividad, hablamos de la actividad que estamos haciendo y de lo que estamos haciendo en ese momento. Pero en el momento a solas, hermano, es cuando ahí nosotros venimos y presentamos nuestra vida a Él. Gloria a Jesús. Y Él nos va a hablar, hermano. Oremos. Muchas veces, fíjese, nosotros cuando oramos decimos, Señor, dame una palabra porque yo necesito que tú me des una palabra para leer en el grupo de oración Pogané que nos toca. Bendito Dios. Y Dios le va a dar una palabra. Pero qué bueno sería en soledad usted decir, Señor, dame una palabra para mi vida, para mí, en lo personal de mi vida. Oh, bendito Jesús. Y Él sabe dar palabra. Él sabe dar palabra cuando sus hijos se apartan a solas. Jesús lo hacía y nosotros también lo vamos a tener que hacer. Por eso desde este día, hermano, tomar eso. Pero a Jesús debemos ser valientes, debemos ser decididos en el Señor y decir, Señor, yo quiero pasar momentos a solas contigo. Porque como decía mi hermano, la actividad y todo eso no suplanta este momento. Porque Jesús lo veía como algo necesario. No es la primera parte que usted va a encontrar esto, hermano. Cuando usted lea, por eso le invito a que lea la historia de Jesús, mirando va a encontrar que en muchas situaciones Él se apartaba solo. Si bien estaba con sus discípulos, estaban las personas que lo rodeaban, las multitudes le seguían, la gente andaba con Él, se topaba con fariseos, escribas, pero nunca Él dejó eso, hermano. Sino que Él sabía que eso era muy importante, por eso lo dejó escrito en su palabra, hermano. Todo lo que estamos aquí, todo lo que tenemos en esta palabra fue guiado por el Espíritu Santo de Dios y nos habla en este día, hoy en esta noche. Por eso preguntarnos a nosotros, ¿cuánto tiempo, no cuánto tiempo usted pasa en actividad con el Señor, sino cuánto tiempo usted pasa a solas con Él? Porque actividad tenemos todos en el Señor, que tenemos que hacer esto, lo otro, y abocado a esto, a tal cosa. Pero la pregunta que tenemos que hacer en este día es, ¿cuánto tiempo yo paso a solas con Él? Yo y Él nomás. Eso sería bueno que nosotros hoy en este día nos preguntemos, hermano. Porque a mí me ha pasado, hermano, de salir, ir, venir, andar. Pareciera que todo es, hermano, pero no tenía momentos a solas con Él. Y parecía que es ir nomás, y no es así. Jesús nos mostró, por eso yo doy gracias a Dios, hermano, porque esta palabra habló a mi vida, a mi corazón. Ya Dios le había hablado hace rato esta palabra, bien, me quedó esto grabado en mi corazón. Porque a veces creemos que es eso. Imagínense si Jesús era ir, no era así, no era ir, no. A veces se apartaba y se iba a orar solo. Gloria a Jesús. Así que nos preguntemos eso a nosotros en esta noche. ¿Cuánto tiempo, anótelo, dígale, cuánto tiempo paso a solas con Él? Y a veces si usted pone en balanza, hermano, se da cuenta que a veces pasa más tiempo con una actividad que con Él. A veces con Él son minutos, a veces ni llega una hora, gloria a Dios, si llega mucho más, bendito Dios. Pero a veces si nosotros ponemos en balanza nos vamos a dar cuenta, en la semana nomás, dése cuenta usted la actividad que por ahí tiene dentro de la iglesia, y si suma todo, se va a dar cuenta de todas las horas que invierte en una actividad. Y si pesa en lo de Dios, a cuánto tiempo pasa sola con Dios, se da cuenta de que quizás ora cuando se levanta, recién ora a la noche cuando se acuesta, nada más. Y a veces llega tan cansado de la actividad que ni siquiera ora. Entonces parece que más ocupa un lugar las actividades dentro de nuestra vida que lo que nosotros tenemos que pasar a solas con Él. Bendito Dios, así que Él es nuestro ejemplo y lo debemos tomar para nuestra vida. ¿Cuánto lo van a tomar? Van a decir, si yo voy a pasar tiempo solas con Él, voy a pasar los tiempos con Él. Por eso, donde Jesús era tan efectivo, hermano. Por eso al final cuando lleguemos nos vamos a dar cuenta por qué tenía tanta efectividad Jesús en hacer las cosas que hacía. Era por tener esa continua comunión con el Padre. Porque el Padre era todo. Él lo relata en una parte de 8, mi hermano. Jesús es nuestro ejemplo, bendito Dios. Amén. Amén. Y dice el 28, dice, aconteció como 8 días después de estar de estas palabras, perdón hermano, que tomó a Pedro de una oración en grupo, como hoy, en esta hora. Todos fuimos llamados por Él para nosotros poder orar en este día. Él nos invitó a todos los que estamos aquí en este lugar, hermano. Creo que nadie de los que hemos venido aquí hemos venido obligadamente, sino que hemos atendido a la invitación que Jesús hizo a nosotros y nosotros hemos venido a Él. Pero esta palabra no solamente queda ahí. Si Jesús es nuestro ejemplo, nosotros también tenemos que invitar a otras personas a orar. Porque Jesús hacía eso.
Jesús lo invitó a ellos a que se sumen a orar con Él. Así que bueno es esto en nuestra vida, que no solamente nos dice que debemos orar en grupo, sino también que nosotros debemos invitar, porque Jesús dijo en su palabra, hermano, tomó a Pedro, a Juan, a Jacob y subió al monte a orar. Es decir, Él los invitó, los tomó, dice la palabra, le habrá dicho, vamos a orar, dijo Jesús, y los llevó a orar. Bendito Dios. Imagínense, porque usted lee porque es precioso el Evangelio, nos va a encontrar una parte y si Pedro se apartó solo a orar, no va a encontrar, hermano, porque Jesús era el ejemplo para ellos. Entonces Él era el que los invitaba, los llevaba, gloria a Jesús, les enseñaba, muchas veces los corregía, porque usted va encontrando la palabra, Señor, corrigiéndolo. Siempre que alguien le invite a orar, no crea que es una persona, es Jesús el que le está invitando a orar, hermano. Es Él, es Él. Como muchas veces nosotros nos van invitando y muchas veces quizás nosotros rechazamos o otras veces también las hemos aceptado. Por eso en este día, en esta noche, hermano, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Si está a la mano, si está a la capacidad y al bien de invitar a una persona a orar, hágalo, hermano. A veces es necesario, a veces nosotros pasamos tanta situación, hermano, y no está de más que una persona pueda invitarnos a orar, que una persona nos diga, estoy orando por tu vida, estamos orando por tu vida, estamos clamando por tu vida. Eso es muy importante, hermanos. Jesús actuaba de esta manera y nosotros nos encontramos tomándolo a ellos y llevándolo a orar. Oh, qué bueno que es Jesús, hermano. Cómo Él nos enseña nuestra vida y Él quiere que nosotros podamos hacerlo, hermano. No solamente habrá una parte de nuestra vida que oraremos solos, y otra parte que tendremos que hacerlo en grupo en el Señor. Y ahí usted ve después, hermano, la eficacia que tuvo el ministerio de Jesús y de estos hombres. Por cuanto ellos tuvieron ese ejemplo en Jesús y ellos miraban, y Él es nuestro ejemplo a seguir. Muchas veces nos cuesta, hermano, porque el enemigo, una de las cosas que Jesús oró antes de irse aquí a la tierra, ¿sabe cuál fue? Que sean uno, le dijo. Como yo y el Padre, dijo Él, somos uno. Que si Jesús está orando por la unidad de ellos, como el Padre y Él eran unos, Él pedía por sus discípulos que sean uno. Quiere decir que hay algo que sucede, hermano, cuando nosotros oramos en grupo, y hay algo que sucede cuando nosotros oramos en soledad. Bendito Dios. Hay cosas que suceden, porque Jesús lo vemos ahí orando en soledad, después caminando, hermano, sobre las aguas, no hay un problema. Bendito Dios. Después, si usted quiere leer esta palabra, la puede leer toda. Bendito Dios, cuando Él los lleva a orar. Cuando los llevó a orar, también vio la condición de ellos. Cuando le llevó a Pedro, bendito, a orar, y a otros discípulos más, dice que ellos se durmieron. Dice Jesús veía la condición de su vida. Y después dijo Él, después no le dijo más nada porque se durmieron otra vez nuevamente. Por eso vemos, hermano, que Él nos invita. Nosotros aceptemos esa invitación hoy, quizás como grupo, pero la oración en grupo, hermano, no va a suplantar la oración en la soledad con Él. Porque si nosotros solamente estamos pensando, bueno, voy a ir porque hoy es culto de oración, y nuestra vida espiritual solamente se sostiene por eso, hermano, estamos cometiendo un error. Porque nuestra vida espiritual no se puede sostener solamente de venir a participar en un grupo de oración. Debemos también tener nosotros esa oportunidad de orar a solas con Él. Y así veremos, hermanos, esa efectividad que Jesús tenía obrando sobre cada uno de nosotros. Amén. Que podamos tener esa comunión, porque el enemigo lo que busca atacar es la comunión. Porque Jesús ya lo expresó y dijo que un reino dividido no va a subsistir. No puede, porque los fariseos le cuestionaban a Jesús que él echaba fuera a los demonios por el mismo Belcebú, por un demonio, un principado, alguien que tenía, bendito Dios, un hombre que trabajaba para las tinieblas, y ellos lo relataban con su boca. ¿Y quién te echa los demonios? Por los mismos demonios, trataban de decir. Y Jesús le trató de explicar que un reino, si está dividido, no va a subsistir. Y Satanás también sabe eso. Entonces Él va a tratar de dividir nuestra vida.
Por eso nosotros debemos orar en lo personal, para también en lo grupal, hermano, poder orar. Pero si nosotros no oramos en lo personal, nos va a costar también en lo grupal. Debe haber eso. Por eso Jesús le daba primero el ejemplo de que Jesús a solas y después en grupo. Jesús a solas y después en grupo. ¿Se entiende, hermano? Bendito Dios. Jesús a solas y después en el grupo. No primero en el grupo y después a solas. Amén. Primero es a solas y después en el grupo. Porque si no tengo una sola, pero estoy en el grupo, estoy haciendo algo que la Biblia no muestra que es así, hermano. Los comienzos de Jesús fue de esta manera, orando a solas para tomar también decisiones en las cosas que tenías que hacer, que en lo personal de nuestra vida, en lo personal de su vida tenía que tomar, hermano. Por eso es a solas con el Señor y es con grupo. Si estamos haciendo en el grupo y no a solas, estamos haciendo mal. Estamos haciendo mal. Tenemos que tener ese tiempo con Él a solas, porque es una relación que nosotros tenemos que tener con Él, hermano. ¿Se entiende, hermano? Gloria a Dios. Se está entendiendo. Gloria a Jesús. Entonces, eso es bueno para cuando nosotros oremos ahora, le pidamos todas esas cosas al Señor. Quizás hemos suplantado la soledad de la presencia de Dios y mi vida con Él por solamente estar en un grupo de oración, estar en una actividad, quizás, como decías, en los jóvenes, en la escuelita, en las damas, y perdemos eso que es tan importante, hermano, que Jesús nos dio el ejemplo de por qué era tan efectivo lo que Él hacía. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo en soledad con el Señor, bendito con Dios, perdón, hermano, y entonces después nosotros vemos manifestando todo lo que Él hacía, milagros, maravillas. Los demonios se iban, huían. Era impresionante lo que Él hacía. Los hombres lo admiraban, se gozaban, saltaban, hacían de todas las cosas por la manifestación que ocurría en ese momento. Bendito Dios. Lucas, capítulo 6. Orar, hermano, para tomar decisiones. Jesús lo hizo y nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Sabe que la mayoría de las consecuencias que muchas veces nosotros sufrimos, hermanos, es por tomar nuestras propias decisiones y no pedirle a Él que Él nos guíe a tomar decisiones? Si Él es el todo, hermano, en nuestra vida, Él debe saber qué decisión yo voy a tomar. Una decisión tomada sin preguntarle al hermano, eso hablábamos una vez en los jóvenes, es sinónimo de orgullo, de soberbia. Es como decirle, Señor, yo no te necesito a ti para decidir esto. ¿Qué ocurre, hermano? Decidimos nosotros y siempre, escuche esto, siempre el ser humano va a elegir mal. Va a elegir mal porque Él lo dijo. Que allá en el Nuevo Testamento dijo algo, que dice que las decisiones del corazón del hombre siempre eran hacia el mal. Entonces no esperemos, hermano, que si nosotros tomamos decisiones propias, nuestras decisiones sean las correctas, porque no vamos a poder. Nuestro corazón nos va a engañar. Nos están enseñando a nosotros, hermano, una cosa es cuando nosotros decimos discernir tal cosa, a otra cosa es cuando presentí tal cosa. Hay personas que dicen, yo tengo tal presentimiento de esto, de tal cosa. Los presentimientos no son de Dios, hermanos. Los presentimientos son del corazón. Y la Biblia advierte que tu corazón te va a engañar. Y yo presiento que me puede ir bien. Yo presiento que puede ser que esté correcto. Yo presiento. La Biblia nos dice eso, hermano. La Biblia dice que nosotros tenemos que aprender a discernir. Y para eso tenemos que orar. Tenemos que orar al Señor. Si usted no está viendo con claridad eso que le está presentando, ore. Y Él le va a llevar a tomar una buena decisión. Porque ¿qué ocurre? Decido yo, por mi decisión, hago mal. Y en vez de, ¿cómo le puedo decir? Prevenir la consecuencia, después tengo que orar y gasto más tiempo de mi vida orando, tratando de subsanar esa consecuencia que hice. Siendo que si yo venía a Dios y le consultaba a Él me iba a hacer tomar una buena decisión. Entonces yo no iba a estar lidiando con la consecuencia. Lidiamos con las consecuencias, hermano, por nuestras propias decisiones. Por eso esta palabra es muy clara, fíjese, en Lucas, capítulo 6, hermano. Gloria a Jesús. En esta parte Jesús elige a sus 12 discípulos. Y Él los eligió así nomás, hermano. Oró antes de elegirlo, hermano. Oró. Para tomar esa decisión, oró. Y fíjese lo que dice. Bendito Dios, amén.
En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjense lo que a veces quiere decir, hermano, que hay decisiones que nos traemos a tomar que nos demanda más tiempo, hermano. Si usted se está por poner en pareja con una persona, tiene que orar y quizás le lleve mayor tiempo en oración, bendito. Quizás otros no. Quizás cuando va a tomar un trabajo también, orar al Señor, decir, Señor, ¿este trabajo es de ti o no proviene de ti? Porque a cuántas personas, hermano, que Dios, han tomado un trabajo sin consultar a Dios y ese trabajo le terminó alejando de Dios. Le terminó alejando. Tiene sin plata en el bolsillo, está todo bien. Pero el tema no es la plata, hermano. Él no viene a buscar plata. Él viene a buscar su iglesia. Aquellos que dice que se prepararon sin arruga y sin mancha, dice la Biblia. Aquellos que desearon la santidad de Él, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tener presente en nuestra vida, ya sea un trabajo, en una relación, algún estudio que usted quiera realizar, alguna carrera, lo que quiera hacer, así cosas más mínimas que usted pueda hacer, hermano, consultarle siempre a Dios. Consultarle a Él. Jesús hizo eso. Fíjense lo que dice, hermano. Entonces en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, dice. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Amén. A los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, a su hermano, Jacob, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, bendito Dios, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, bendito Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hasta ahí, bendito Dios, dice, la decisión que tomó Jesús no era la rebatina, no era así nomás, bueno, voy a ver lo que puedo hacer. No, hermano. Fíjese, a veces nosotros cometemos ese error, hermano, y tomamos decisiones y creemos que Dios nos tiene que acompañar en las decisiones que nosotros tomamos. Pero fueron nuestras propias decisiones, no fueron decisiones de Él. Por lo tanto, Jesús se tomó el tiempo, hermano, de poder orar a Jesús, porque Él tenía que llevar a estos hombres a cumplir no su propósito, sino el propósito de Dios. Entonces, bueno, mira, esto quiere decir, hermano, todo lo que nosotros hagamos, hermano, en esta vida debe ser direccionado al propósito de Dios. Señor, este trabajo que voy a hacer está dentro de tu propósito. Esta relación que estoy por tomar está dentro de tu propósito. Esto que estoy haciendo está dentro de tu propósito. Entonces, si está dentro de su propósito, hermano, Dios está en medio. Dios está en medio de todo eso. Ahora, cuando nuestras decisiones no son conforme a su propósito, Dios no puede estar en medio de eso, hermano, porque todas esas decisiones nos alejaron de su propósito. Entonces tenemos que luchar contra todo eso. Y Dios es tan bueno, hermano, porque la Biblia dice Él es bueno, que en su amor, en su misericordia, nos ayuda. Él sabe que nosotros tomamos malas decisiones. Quizás esta noche, quizás usted sí tomamos malas decisiones. Y estoy lidiando con todo esto, pero ya quiero terminar y quiero hacer bien las cosas. Bien, quiero hacerlo bien, no quiero vivir todo el tiempo de mi vida estar peleando con todas esas consecuencias en mi vida. Y cuando me voy a abocar a mi propósito, ¿sabe que usted, si lee la palabra, se da cuenta de algo, hermano? De la historia de Jesús. Jesús no andaba hablando todo el tiempo de la misericordia, sino que estaba abocado al propósito. Nosotros somos muy de ¿qué? De cometer error y decir, y por su misericordia me guardó, y por su misericordia estoy, y por su misericordia estaba por hacer tal cosa, y yo sé que hice mal, y la misericordia todo estuvo ahí, pero lidiamos con las consecuencias, no solamente, y expresamos. No sería bueno decir, por la misericordia de Dios estoy sirviendo al Señor, por su misericordia estoy siendo fiel, porque su misericordia se renueva día a día, estoy pudiendo compartir lo que Él me ha dado, por su misericordia estoy, bendito, alabando y glorificando. ¿Y se entiende que es diferente, hermano? ¿Se da cuenta que es diferente? Pero eso sabe por qué, hermano, por las decisiones que tomamos. Jesús, hermano, no hacía nada porque sí. Por eso, toda decisión que usted, si en esta noche quiere tomar una decisión, consúltele a Él, hermano. Consúltele a Él.
Él es nuestro ejemplo a seguir, bendito Dios. Marcos capítulo 1, mi hermano. Orar para ir a un lugar. ¿Cuántos hacen eso, hermano? Si no lo hacen, la palabra enseña que lo tenemos que hacer. Nosotros muchas veces vamos a un lugar sin orar, nos presentamos a un lugar y no sabemos con qué nos podemos encontrar en ese lugar. Hasta Satanás nos puede estar esperando ahí, hermano. Jesús estaba saliendo ya de su ayuno. ¿Quién se presentó ahí? Satanás, el tentador. Bendito Dios, por eso nosotros vemos, si vamos a ir a un lugar, ustedes dicen, pero tan así es. Sí, hermano, tan así lo hizo Jesús a dejar a nosotros. Y si Él nos dejó esto a nosotros, por algo es, hermano. El que Él sabe que en ciertos lugares hay cosas que habitan ahí. Hay ciertos lugares que hay cosas que habitan, hermano. Jesús lo sabía. De ese cuento usted, cuando usted lee los evangelios, se da cuenta. Jesús visitaba una ciudad y había gente que creía, gente incrédula. Había demonios que hablaban, hermano. Había demonios que hablaban y hablaban. Hablaban. Hermano, usted te puede ir a un lugar, a una casa, y la persona que le está hablando puede ser un mismo demonio, hermano, que le está hablando y nosotros no nos damos cuenta de eso. Porque si los demonios también hablan, hermano, nosotros por lo tanto tenemos que pedirle a Él y consultarle a Él. Porque quizás aquello que está hablando por esa boca no sea una persona que realmente nos esté hablando para Dios. Puede ser un mismo demonio hablándonos a nuestra vida. Y nosotros, como no le pedimos a Él, no podemos discernir eso. Fíjese lo que hizo Jesús en esta parte. Marcos, gloria a Jesús, capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Amén, hermano. Amén. Levantándose muy de mañana, Marcos 1, 35. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, otra vez solo, y allí oraba. Amén, solo Jesús. Y lo buscó a Simón y los que estaban, y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y él le dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Hermano, Jesús orando antes de ir a un lugar. Y a veces nosotros vamos a un lugar sin orar. Y Jesús nos da el ejemplo acá. Si nosotros vamos a ir a un lugar, en ese lugar debe existir un propósito. Jesús sabía que ahí había un propósito. Iban a ocurrir sanidades y los demonios se iban a ir. Gloria a Jesús. ¿Cuánto lo creen, hermano? Que si nosotros oramos, esto puede suceder. Pero a veces nosotros no oramos. Para ir a visitar a tal pariente, para ir a la casa de fulano, mengano, al que nos invita, y nosotros nos vamos, hasta le abrimos muchas veces la puerta a cosas que no son, hermano. Nosotros tenemos que orar. Recuerde, todo es un mundo espiritual que se está moviendo continuamente alrededor de su vida. Continuamente. Entonces cuando usted va, me invitaron a la casa de fulano, ¿qué tiene que hacer? Señor, es de ti que yo vaya a la casa de fulano. Señor, es de ti que yo vaya a visitar a tal persona. A veces nuestro ánimo, y a mí me ha pasado, hermano, por eso yo le hablo, hermano, para que, no porque por otro, sino porque a mí me pasó. He ido a ciertos lugares con un ánimo, bendito Dios, gozoso, contento. He ido a visitar una casa y todo lo que la persona tenía me transmitía y salía más mal, hermano. Porque cuando la persona te habla, hermano, hay espíritus que se están moviendo. Bendito Dios, y nosotros tenemos que tener eso presente en nuestra vida, en nuestro corazón. Hay algo que la persona nos va a transmitir a nuestra vida. Y nosotros, si no hemos orado, no nos hemos cubierto con Él y hemos hecho por nuestra propia decisión, podemos sufrir las consecuencias. Nunca le pasó ir a visitar a un pariente y salir más cargado que cualquier otra cosa. Usted se fue re bien supuestamente a compartir una amistad, un mate, un momento, pero ese momento bastó para lo que estaba ahí venga sobre su vida. ¿Sabe por qué a Jesús no le podía venir nada de eso? Y porque oraba, hermano. Porque oraba. Por eso era, hermano. Porque oraba. Ahí está la clave.
oraba. Es lo más importante. Si vamos a ir a un lugar, hermano, ore. Ore. Si le invitan a algún lugar, ore. Es de ti, Señor, ¿qué propósito tú tienes en ese lugar? ¿Para qué tú me quieres llevar ahí? ¿Qué quieres que haga en ese lugar? Porque Jesús dijo, fíjese, lo dijo. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Había un propósito. Había un propósito, por eso Dios respaldaba su vida en su corazón, porque había un propósito, estaba abocado al propósito. Pero a veces nosotros no podemos discernir eso y nos vamos, hermano, porque creemos que el propósito es el mate, creemos que el propósito es la fiesta. No, hermano, hay un propósito que se mueve más allá de todo eso. O le puede estar esperando porque Dios realmente quiere hacer algo en ese momento, o le puede estar esperando el mismo enemigo, hermano. Pablo relata que muchas de las cosas no pudo hacer porque el diablo se le interponía. Así dice su palabra, hermano. Entonces debemos nosotros tomar esto y apropiarnos esto para nuestra vida. Si quizás no lo hacía, hermano, Dios en esta noche le está hablando. Muchos de los disgustos, muchas de las cargas, muchos de los dolores de cabeza, mucho de lo que ocurre en nuestra vida es por ir a ciertos lugares sin consultarle a Él, sin preguntarle primero a Él si es realmente que quiere que lo haga o no lo haga. Bendito Dios. Es un claro ejemplo Jesús. En todo, hermano. Hablamos en orar en soledad, en grupo. Ese ejemplo de pedir las decisiones que tenemos que tomar para ir a un lugar. Entonces da un ejemplo la palabra, hermano, que él tenía una continua comunión con el Señor. Continua comunión con el Padre. Porque solo así, si nos ejercitamos, hermano, vamos a tener esa comunión. Imagínese a usted que tenga una autoridad y no le diga ni a la persona, es como que no sabe ni lo que te puedo ayudar, te va a decir de a lo mucho. Va a estar pensando en qué te ayudo más que nada, porque tendrá que ir adivinando quizá lo que haga, pero Dios no es así, hermano. Dios no es adivino. Si usted no le dice, Él lo va a saber. Él sabe sí dónde estamos, pero Él quiere que sus hijos se comuniquen con Él. Bendito Dios. Juan capítulo 5, mi hermano, ya. Juan capítulo 5, vamos a leer en esta parte, donde Jesús hay muchos relatos bíblicos, hermano, a mí no me alcanza el tiempo, por eso le invito a que usted lea los evangelios. Se va a encontrar ahí a Jesús orando y orando nomás, bendito Dios, para llevar a cabo todo lo que hacía. Orando para que uno enfermo sea sanado, orando después que uno era sanado en el bautismo, cuando multiplicó los peces, hermano, siempre orando. Juan capítulo 5, versículo 10. Bien. Amén. Amén. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque nos miramos, ¿cuántas de las cosas nosotros hacemos realmente para Dios? Realmente para Él. Realmente que digamos, yo me pregunté a mí mismo, hermano, que realmente nosotros digamos, esto me dijo Dios que haga. Pero en lo personal nos va a dar la directiva a aquellas cosas que nosotros tengamos que hacer. ¿Se entiende, hermano? Entonces nosotros podemos decir, sí, estoy en esto, hice tal cosa, hago esto, hago lo otro. Pero la pregunta ¿es lo que el Padre realmente te mandó a hacer? ¿Es lo que Él dice? ¿O fue por nuestras emociones? Porque puede ser por nuestras emociones. Pedro era un hombre eufórico, Pedro era un hombre fuerte. Él fue el que le sacó la espada y le cortó la oreja a aquel que vino a apresarlo a Jesús. Era aparentemente un hombre decidido, pero cuando pasó la situación, él negó a Jesús. ¿Se entiende, hermano? Preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuántas de las cosas que nosotros hacemos si realmente el Padre nos mandó a hacer? Porque Él quiere comunicarse con nosotros. Jesús estaba diciendo en esta palabra, todo lo que yo hice es porque mi Padre me lo dijo que yo lo haga. Todo, hermano, lo que Él hizo, no lo hizo porque sí. Fue la dirección del Padre sobre su vida. La dirección diciendo, bueno, esto tiene que hacer, esto, tal cosa. Él le revelaba, el Padre le revelaba todo aquello que iba a suceder. Él se anticipaba a muchos acontecimientos que iban a acontecer. ¿Quién le podría mostrar más que eso? Que Dios mismo, hermano. Dios mismo.
A Felipe, ¿cómo le dijo? Yo te conozco a vos cuando vos estabas bajo el árbol, le dijo. Bendito Jesús. Y ahí este hombre se sorprendió al ver que Jesús le expresaba eso. ¿Se entiende, no, hermano? Que en esta noche nos preguntemos a nosotros de las actividades, de las cosas que hacemos dentro de la iglesia, personales de nuestra vida, ¿cuántas realmente son guiadas por el Padre? ¿Cuántas son? Eso es bueno en nuestra vida, hermano, que yo me preguntaba a mí mismo, que nos preguntemos a nosotros. Y ahí nos daremos cuenta que a veces quizás, hermano, estamos invirtiendo quizás un tiempo en nuestra vida y mucho tiempo en nuestra vida en cosas que el Padre no nos mandó a hacer, hermano. Que el Padre no nos mandó a hacer. Por eso preguntémonos, ¿sabe qué es esto? ¿Cómo le llaman? Es examinar a nosotros mismos. Examinar a nosotros mismos. Sino, Señor, yo quiero que me digas, Señor, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está bien? ¿Qué me falta, Señor? Quizá lo que estoy haciendo es mucho, poco. ¿Qué es, Señor? Es eso lo que Él quiere, hermano. Es lo que Jesús nos está hablando a través de esta palabra. Preguntarnos eso. Jesús puede decir bien firmemente: lo que pide mi Padre, yo eso hago. Él es el que me da la directiva. Por eso en esta noche nosotros miremos, no, hermano, y de las cosas que hacemos, de todas las cosas, pues yo me imagino que como madre, como padre, como hijo, hermano, hacemos infinidad de cosas diferentes en el horario, esto, tal cosa. Pero la pregunta es, ¿aquellas cosas realmente fueron dirigidas por Él? A veces quizás nos metemos a hacer algo que ni siquiera Él nos dirigió a hacerlo. Pero lo hacemos nomás porque no pensamos que algo va a suceder nomás. Jesús no hacía nada, ¿sí, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Jesús no titubeaba, porque el mundo espiritual lo rodeaba a Jesús. El mundo espiritual lo rodeaba, Satanás lo seguía. La Biblia dice, lo dejó, pero por un tiempo. Y donde estaba Jesús, los demonios venían y se postraban delante de él. Hermano, el mundo espiritual estaba todo abocado. ¿Hay que hablar haciendo Jesús? Viéndole cómo se movía, incentivando. Dice que la Biblia dice que Satanás ya había hablado en el corazón de Judas. Pero ¿cómo si Judas es discípulo de Jesús? Pero Satanás trabaja de esa manera, hermano. Bendito Dios, por eso preguntarle a Él. Porque a veces podemos estar haciendo cosas que Él no nos mandó a hacer, hermano. Preguntarle a Él: Señor, ¿esto quieres que haga? ¿Realmente lo quieres que haga? ¿Quieres que haga esto, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? Qué bueno sería esto, hermano. Y la efectividad de Él se va a ver sobre nuestro corazón. El último versículo y terminamos. Juan, ahí nomás. Juan capítulo 11. En la historia de Lázaro. Yo quiero que escuche bien lo que Jesús expresó en esta parte. Juan capítulo 11, hermano. Versículo 38, hermano. Juan 11, 38. Amén. Jesús profundamente conmovido otra vez porque lloraban, hermanos, porque Lázaro había muerto. Vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, hermano, alzando los ojos a lo alto, y dijo: gracias, amén, Padre, gracias te doy por haberme oído. Y acá yo quiero que lea: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Después la Biblia dice que Él lo resucitó, pero esto es de resaltar. Jesús dijo: yo sé que tú siempre me oyes, dijo. Siempre. Ahí se da cuenta usted, hermano, la efectividad que había en Jesús era por la comunión que tenía con el Padre. Él no hacía nada porque sí. ¿Sabe lo que usted, hermano, sabe lo que es revivir un muerto de 4 días? Revivir un muerto de 4 días. El cuerpo estaba putrefacto, estaba podrido. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué ocurrió esto? ¿Sabe qué es esto, hermano? Es la comunión del Hijo con el Padre. Es eso, hermano. Es la comunión del Hijo con el Padre. Es diciéndole: yo sé que siempre me oye. Siempre, bendito Dios. Hermano, ¿será que se puede llegar a esa comunión? Si Él es mi ejemplo, se puede llegar a esa comunión, hermano. Se puede.
Pero si nosotros en lo más mínimo no buscamos consultarle a Dios y no ejercitamos esto en nuestra vida, no lo vamos a lograr, hermano. La eficacia que existía en Jesús, hermano, era por la comunión que tenía con el Padre. Si usted pasa las 24 horas del día luchando, lidiando todo el tiempo con su pecado, hermano, esto se le va a hacer difícil. Llegar a esa comunión se le va, porque está esto, hermano. Ahí se da cuenta, y yo me cuestioné eso en mi vida, de por qué nos cuesta ser tan eficaces en nuestra vida. Porque invertimos mal el tiempo. Invertimos tiempo mal y no en lo que verdaderamente Él quiere. Yo me pregunté eso a mí mismo. Amén, hermano. Y quiera Dios que esto le sirva también a su vida, a su corazón, hermano. Y yo sé que en esta noche Dios va a hacer algo. Él va a hacer algo. No nos ha hablado así porque sí, hermano. Yo doy gracias a usted, hermano, hermano, por este bien de poder compartir. Y quiera Dios que esta palabra haya sido de mucha edificación para su vida, como lo ha sido para mi vida. Muchas gracias, hermano, y Dios los bendiga mucho, y fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios, Dios los bendiga mucho. Gloria a Dios.